Aprendamos de Cristo Jesús con el hermano Luis Alfonso Vélez. Paz de Cristo, amigos y hermanos. Soy el hermano Luis Vélez y les invito en esta hora a que aprendamos de Cristo Jesús. El tema que traemos para hoy lo he titulado "Y dijo Dios". Y como texto base tomaremos el capítulo 1, el verso 3 de Génesis. Y dijo Dios. La frase "y dijo Dios" está alrededor de 10 veces en el primer capítulo de Génesis y es confirmada con la expresión "y fue así", lo que nos indica que si Dios dice algo es porque así es y que es conveniente prestarle atención y creerlo y que es bueno hacerlo. Ir en contravía de lo que Dios dijo o dice en su palabra tendrá las consecuencias nefastas que Él mismo advierte en su palabra que pasarán. Así que toda decisión contraria a la voluntad de nuestro Creador es rebelión para con Dios. El gran problema que tiene el ser humano en relación a la verdad de las cosas es que Dios lo dijo. Hoy día, el hombre le cree más a los conceptos humanos que a lo que Dios dijo. Tal error ha llevado al hombre a aceptar lo que otros o las altas cortes digan. Incluso uno oye expresiones como esta: si la corte lo dice, póngale la firma, que así es. Así lo que la corte diga vaya en contravía de lo establecido por Dios o de lo que Dios dice. Se le cree más a las teorías humanas que a lo que Dios dijo de sí mismo o a lo que los apóstoles dijeron de él y lo que ordenó y mandó hacer, inspirados por su Espíritu Santo. Ahora veamos algunas de las cosas que Dios dijo que los conceptos humanos cambian. Dios dijo en Isaías 44:24 que Él solo extendió los cielos. Así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. En este texto, Dios nos dice cosas irrefutables. Lo primero que nos dice es que Él es tu Redentor. Redentor es quien paga el precio, el que me rescata o me redime. No hay otro redentor sino Él. Pero los conceptos humanos nos hacen caer en el error al decir que otro ser nos puede redimir o mediar ante Dios para recibir el favor de Dios, o que las aves o los reptiles e incluso que los ídolos pueden enviar ayuda de lo alto. Y en el peor de los casos, los conceptos humanos ponen su esperanza en hombres o mujeres muertos, creyendo que por su piedad o poder pueden obtener algún favor de parte de ellos. Cuando la Biblia dice que los muertos nada saben, la esperanza en ellos es vana. En este texto dice el que te formó desde el vientre. Dios es quien nos ha formado desde el vientre. Los conceptos humanos dicen que estamos acá por voluntad humana, que quien nos dio la vida fue otro ser y no el Dios verdadero, el cual es la vida misma. Aunque todos nacimos de mujer, quien me formó en el vientre de mi madre fue el único Dios. Él fue quien puso en mí talentos y virtudes naturales. Otra parte del texto dice que Él solo creó por sí mismo. Él hizo todo por la voluntad propia. Nadie le aconsejó o le ordenó hacer algo, pues los conceptos humanos dicen que otro le ayudó, que con él había otro ser ayudándole a crear. Por tal razón Juan dice: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no conoció a su creador. No conoció ni al creador ni al redentor, ni al que es la vida misma, ni al que te formó en el vientre cuando fue manifestado en carne. Otra cosa que Dios dijo es que Dios dice que Él puso su arco en las nubes. En Génesis 9:13 dice lo siguiente: mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Estará el arco en las nubes y yo lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. El arco de colores en las nubes
es señal del pacto entre él y la tierra, de que no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne, pues los conceptos humanos dicen que el arco representa la diversidad sexual de género. Por tal razón, toda imagen o logo donde esté el arco iris de Dios, debido a la degradación moral de los hombres, es tomado como señal o representación de la comunidad que anda en contravía de la heterosexualidad establecida por Dios. Se ha llegado a tal punto que si uno como cristiano escribe un mensaje con los colores del arco iris de fondo, le dicen que no está bien por tener tales colores porque pertenecen a la comunidad presa de tales desviaciones. Otra cosa que Dios dijo es que la paga del pecado es muerte, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tanto física, porque somos pecadores y como pecadores debemos morir. También es muerte espiritual, porque hace división con Dios. Y también está la muerte segunda o el lago de fuego, donde irán todos los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero los conceptos humanos dicen que Dios es amor y que Él no va a castigar a nadie, que todos, cuando morimos, vamos para el cielo, que el infierno no existe, que como un Dios tan bueno va a matar con fuego a sus hijos. Otra cosa que Dios dijo es que Él es espíritu. Dios es espíritu, dice Jesús. Los conceptos humanos dicen que Él es una persona compuesta de tres personas que forman la divinidad, que Él es una persona porque tiene personalidad y que porque tiene emociones como persona. Pero lo que el hombre ignora es que el hombre tiene atributos o virtudes de Dios, pues Él es su creador y no es Dios quien tiene atributos o virtudes humanas. El hombre refleja en muchos aspectos lo que Dios es. La ira es una de las virtudes de Dios, pero Dios tiene o siente ira, pero sin pecado. El enojo de Dios se revela contra la injusticia e impiedad de los hombres. Por tal razón, el hombre también se enoja como su creador, pero en muchos casos, en medio de ese enojo, el hombre sí peca cuando Dios no lo hace. Si decimos que Dios es persona, porque muestra personalidad y emociones, tendríamos que decir que el hombre es un Dios en sí mismo porque muestra atributos o virtudes de Dios, lo cual no sería verdad, pues el hombre solo es creación de Dios, al igual que las bestias y las aves, que de igual modo que el hombre, en algunos aspectos, muestra emociones e incluso se enojan al igual que nuestro creador. Otro punto que Dios dijo es que el diablo es padre de mentira. Juan 8:44 lo dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Dios dice que todo el que ame la maldad, la mentira y la anarquía es hijo de Satanás. Todo homicida y todo aquel que no ama a Cristo y a su evangelio, su padre es el diablo, aunque sea religioso. Pero los conceptos humanos dicen que el diablo no existe. Además, dicen que a este mundo se viene es a gozar y no a negarse a cualquier deseo que el cuerpo nos pida. Otros, en el peor de los casos, dicen servir al diablo e incluso lo adoran. Para muchos, sus saludos son con símbolos en sus manos y en sus lenguas, reconociendo que pertenecen a él. Otro punto que Dios dijo es que Él mismo vendría a salvarnos. Isaías 35:4 lo dice: decía a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución con pago.
Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Mas yo soy Jehová tu Dios, desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador, sino a mí. Dios viene con pago, pero ¿a pagar qué? ¿A quién le debía? ¿Con quién estaba endeudado? Dios se pagó a sí mismo el pago que su ley exigía por nuestra redención. El precio era de sangre por nuestro pecado, pues los conceptos humanos dicen que el que vino fue otro y no Dios, que era imposible que Dios Padre mismo viniese y se hiciese hombre, si Dios no cambia. Pero pregúntese, ¿habrá algo imposible para Dios? Pues los conceptos humanos han llegado al punto de contradecir a Dios, pues dicen conocer otros dioses y otros salvadores, cuando Dios, que lo sabe todo, dice que Él no conoce a otro Dios que pueda salvarnos. Otra cosa que Dios dijo es que sin santidad nadie lo verá. Hebreos 12:14 lo dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hay dos tipos de santidad: la que Dios nos imputa en las aguas del bautismo en su nombre y por su Espíritu Santo, y la santidad diaria en nuestro modo de vivir separados del pecado. Pues los conceptos humanos dicen que la santidad es fanatismo y que el nombre de Jesús no es necesario ni para salvación ni para santificación, que no hacer mal a nadie y hacer buenas obras salvan y santifican a las personas. Pero la mala noticia es que esto no alcanza para poder ver a Dios. Otra cosa que Dios dijo es que el perdón de los pecados solo se recibe en el nombre de Jesús, en las aguas del bautismo, para quien es llamado por Él. En el capítulo 2, el verso 38 y 39 lo dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, y para todos los que estén lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Este perdón es para todo aquel que sea llamado por Dios, pero los conceptos humanos dicen que eso era para los judíos, que no era para los gentiles, que con solo arrepentirme ya tengo el perdón de los pecados, dicen algunos. Otros dicen que con solo creer en su sacrificio por la fe, ya tengo el perdón y no necesito bautismo. Otros dicen que confesando los pecados a un sacerdote, él me puede perdonar los pecados. Otros afirman que si alcanzo a pedir perdón o haciendo una oración de fe, obtengo el perdón de Dios, lo cual es un error por ignorancia de las Escrituras. Otra cosa que Dios dice es que Dios dice que solo hay un evangelio, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Lo que Dios dice a través de Pablo es que solo hay una buena nueva y que lo que otros predican son conceptos e ideas que perturban y pervierten el único evangelio, por lo cual dice la Escritura que son malditos, que quieren agradar al hombre y no a Dios, pues los conceptos humanos dicen que todos los caminos conducen al cielo. Los conceptos humanos dicen que hay otros nombres y creencias que también son válidos, que omitir eso es discriminación por parte de Dios. Crea lo suyo, que yo creo lo mío. Todos adoramos al mismo Dios, dicen algunos. Ustedes se creen los dueños de la verdad, dicen ellos. Nadie tiene la verdad, muchos de ellos afirman. El día de la quema se verá el humo. Otra cosa que Dios dice es que la tierra va a ser quemada totalmente. Segunda de Pedro, en el capítulo 3,
el verso 10 lo dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra, fíjese bien, y las obras que en ella hay serán quemadas. Dios dice que cielo y tierra pasarán, o sea que no son para siempre. Lo que ahora conocemos como planeta algún día dejará de ser. Por ello se habla de nuevo cielo y nueva tierra. El día del Señor en este texto es el día de la ira del Señor, en el cual todo lo que vemos será destruido por el fuego. Los conceptos humanos dicen que este mundo jamás será destruido, que antes, dicen, se está construyendo un mundo mejor cada día y que el mundo se le acaba, pero al que se muere, que desde tiempos antiguos dicen que el mundo se va a acabar y no pasa nada. Otros dicen que este mundo será su paraíso terrenal. Otra cosa que Dios dijo es que la homosexualidad es abominación para con Dios. Levíticos 20:13 lo dice: si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos. Sobre ellos será su sangre. En la ley, esta perversión era bajo pena de muerte. En la gracia, sigue siendo abominación y lleva a la muerte espiritual y a la condenación eterna. Pero los conceptos humanos dicen que la diversidad sexual es ideología de género, y quien diga lo contrario es porque es homofóbico y retrógrado. El homosexualismo, dicen ellos, es un derecho humano y que la Biblia es excluyente y discriminatoria, dicen ellos. Otra cosa que Dios dijo es que la condenación es eterna. La segunda carta a los tesalonicenses, el capítulo 1, el verso 7 lo dice: cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que pasará con ellos, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. La pena es eterna porque en la eternidad el tiempo no existe, es un continuo presente. Por tal razón, es una pena continua, escogida por el hombre, al hacer una mala decisión, al rechazar la vida eterna que ofrece el Evangelio. Pues los conceptos humanos dicen que el que se muere descansó en la paz del Señor, aun si no recibió el Evangelio. Era muy buena persona, dicen. ¿Y cómo no darle el cielo y el descanso eterno? Y hay muchas otras cosas que Dios dijo, pero dejemos hasta acá. Usted está en un tremendo problema si no le cree a Dios lo que Dios dijo. Aunque los conceptos humanos repitan una mentira como verdad, seguirá siendo mentira. El problema para muchos es que Dios dijo y su palabra es verdad. Amigo y hermano, nadie nos ama más que Jesucristo, y quien lo ama a uno le dice la verdad. El Señor Jesús les bendiga.